Hola, mi nombre es Sandra León. Soy co-creadora, puedo decirle, porque no puedo ser yo únicamente la creadora de este camino. Lo estoy co-creando con un grupo de facilitadoras, de participantes de un camino llamado Neuroconciencias. Y les quiero hablar un poco de mi experiencia, no sin antes agradecer la invitación de Víctor Hugo Argüelles de un evento tan importante a darse en México llamado el Día Mundial de la Glándula Pineal. Bueno, mi formación empezó con estudios en administración de empresas, luego en marketing, pero mi vida fue siempre, o mi sueño fue siempre enfocado a la medicina. Y fue así que estudié medicina andina, naturopatía y muchas disciplinas en el área de la medicina complementaria, como es la apiterapia, la terapia neural, la bioenergética, medicina bioenergética, en fin, muchas cosas que ahora están muy conocidas y que en mi tiempo estaban recién floreciendo. El estudio de medicina andina me llevó por el amor grande hacia mi país y hacia su cosmovisión, hacia las prácticas ancestrales de la sabiduría tradicional de los pueblos de diferentes regiones de mi país. Es así que estuve con los indígenas de la sierra, de la Amazonía, con muy poca gente de la costa, a pesar de que ahí hay mucha sabiduría de los pueblos que están a las costas de nuestro país, pero me enfoqué mucho en la visión de la práctica de los pueblos Shuars, Waoranis, Quichuas de la Amazonía para saber eh, cómo ellos conectan con la medicina de su medio ambiente y con la medicina de su cosmovisión, según lo que ellos consideran enfermedad y armonía. Pero el camino hizo que yo vaya comprendiendo sus saberes, pero también la relación de la Pachamama y de lo que ella pare, gesta y brinda de forma continua en contribución hacia el runa. Runa quiere decir hombre. Entonces me, me hice parte de esa contribución y de ese aprendizaje del runa, hombre, por llamarlo así. Ahí conocí taitas y mamas que en nuestro país no se les conoce como chamanes, sino como yakchas, y de ahí taitas y mamas, conocedores de las prácticas ancestrales y de la psique y del hombre. Fui entendiendo, integrando, gracias a las prácticas, a lo que me enseñaban mis maestros que tenían formación médica en la medicina alopática, y desarrollando así una propia experiencia, un nuevo conocimiento en base a mi experiencia. Y desarrollé de ahí varias técnicas propias para poder entender lo que es la enfermedad, como lo llamamos. Entonces, todas estas prácticas, este compartir de sabidurías, me hizo crear un camino llamado neuroconciencias. Y, y en base a eso, al acompañar a niños, al acompañar a jóvenes, me hizo saber que el acompañamiento a niños era encontrarme con cerebros maestros, al acompañar a jóvenes con cerebros cuánticos, al acompañar a adultos, conocer el potencial de la expansión cerebral, y le di el nombre de cerebros expandidos. En estos acompañamientos tuvimos un propio aprendizaje porque nuestro lema es acompañar, no intervenir con lo que nosotros podríamos decir que si yo me pongo como maestra, lo que yo digo, eso es. Al contrario, es acompañar para que cada acompañado conecte con su potencial, con su viaje y su propia experiencia.
Ahora me quiero enfocar en el potencial de la glándula pineal, que para mí es muy importante en este acompañamiento a mi gran amigo Víctor Hugo. Lo que yo considero y lo que yo he visto en estos acompañamientos que han sido muchos, siento que la inocencia de los seres humanos mantiene un potencial de conexión con la glándula pineal, porque obviamente ustedes saben que no está calcificada. Yo no les quiero decir lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya conocen de la glándula pineal. Yo les quiero compartir mis vivencias, lo que hemos hecho conjuntamente con cada acompañado, con cada niño, con cada joven y con cada adulto. Eh, dentro, dentro de la glándula pineal existe una geometría que va siendo conectada. Para mí, la glándula pineal está alineada con el tiempo de la creación, para mí, y según los ejercicios que hemos visto, porque cuando una persona entra a la conexión, a la observación de lo que hay dentro de ellos mismos, en este caso la glándula pineal genera un movimiento y no necesariamente debe ser a la izquierda o a la derecha. El movimiento se da a medida del tiempo que tu conciencia humana está desconectada con el tiempo del creador. Y el movimiento genera un campo vibratorio y magnético de la glándula que activa y conecta a todos los lóbulos cerebrales. Dicho esto, quiero decirles que les quiero acompañar a una conexión con esa glándula pineal que está colocada de una forma específica con cada una y cada uno de ustedes. Se dice que la glándula pineal se calcifica, y esos son los estudios científicos que nos han demostrado que por ciertas situaciones, por la cantidad alta de calcio, la glándula pineal obviamente se calcifica con una cáscara que se endurece. Pero la información verdadera de la glándula pineal no se pierde. Más bien yo pienso, desde mi observación y mi experiencia, que es una protección que se provoca por esa cantidad de calcio y de otros elementos del medio ambiente que son provocados por nuestro desconocimiento o nuestra irresponsabilidad, no solamente con la glándula pineal, sino con todo lo que somos. La glándula pineal hace esa protección para mantener la conciencia viva que está dentro de ella. Entonces, cuando los niños conectan, ellos pueden darse cuenta que la glándula pineal no solamente está conectándose de forma sincronizada con todos los espacios cerebrales, sino también con las otras glándulas y otros espacios de nuestro cuerpo, como un microuniverso que conecta todo. Esto no quiere decir que solamente la glándula pineal es importante, todas las glándulas son importantes. La glándula pineal juega un papel específico como todos los espacios, pero ahora les voy a llevar a un viaje de conexión con la glándula, primero entrando a desprogramar lo que ha programado esa cáscara eh, que, que cuida la glándula y que nos hace a veces desconectarnos de la esencia que somos, del origen que somos y sobre todo de la conexión que tenemos con el gran creador. Entonces, lo que vamos a ayudarle es a que ese potencial que hay dentro de la glándula pineal se expanda más desde su origen para que nosotros podamos comprobar los cambios que se pueden generar de forma inmediata. Para esto, yo les quiero pedir que busquen un vendaje, ya que el vendaje nos va a llevar de una forma acelerada a un estado de neutralidad para desconectar esas sinapsis o esas firmas neuronales que tenemos, eh, que son la suma de las experiencias programadas por el sistema. Entonces, el vendaje es un gran apoyo en esta conexión. Les pido de favor que busquen un vendaje.
o un pañuelo, algo para cubrirse sus ojos. Cuando tengan listo el pañuelo o un vendaje o algo para cubrirse sus ojos, les pido que busquen un lugar cómodo donde ustedes puedan estar sin la preocupación de que les duela las piernas, las rodillas, la columna, sino que el espacio acompañe hacia la conexión que van a tener o que vamos a tener. Muy bien. Les pido de favor que apaguen sus celulares. Una forma de encerar más el potencial de la glándula pineal es la frecuencia y la luz que emite un celular. Entonces, apaguen los celulares, por favor. Colóquense de manera cómoda. Cúbrese los ojos. Les invito a que coloquen la palma de su mano, no importa la izquierda o la derecha, en el ombligo y la otra palma de la mano en el centro del pecho. Sientan a su cuerpo desde esos dos espacios. Hablen con gratitud a su cuerpo, a todo lo que existe en ese espacio que le vamos a llamar conciencia. Y le van a pedir que se coloque en neutralidad. Observen lo que sucede. Cuando un pensamiento llegue hacia ustedes, observan el pensamiento y se van a dar cuenta que el pensamiento desaparece inmediatamente. Conéctense con el sonido y el silencio que existe en su cuerpo, en su conciencia. Y les pido que me permitan ser la voz de su conciencia que acompaña a esta conexión, solicitando que toda la información que ustedes conocen se quede en stand-by. Voy a hacer todo lo posible por ser la voz de su conciencia, la voz de su esencia, la voz que da el comando a su cuerpo, a la activación y a la conexión. Empiecen a inhalar y a sentir su inhalación, a hacer la inhalación, hacer la pausa que sostiene el aire que respiran y ser la exhalación amorosamente a su tiempo. Inhalen de tal manera que su inhalación sea la mecánica que necesitan sus pulmones. Y cuando sostengan la inhalación, no sea el tiempo de otros, sino el tiempo de su conciencia que se queda en ese espacio que sostiene la inhalación y que observa lo que sucede dentro de ustedes.
sean la exhalación. Observen el viaje que nace desde su interior hacia el exterior. Retiren el peso de sus hombros para que ellos se relajen y la altura sea simétrica, igualada, del un hombro al otro hombro. Haz que tus párpados descansen sin tensión. Siente tu respiración ordenada y siente que la respiración ordena a tus células y la exhalación saca los programas que desordenan a tus células. Siente cómo se aquieta tu cerebro, tu mente. Siente a tu corazón. Siente con tus manos, con tus palmas, el latido de tu corazón en tu cuerpo. Habla con él. Quédate en el sonido del latido de él. Pídele a tu corazón que esté en todo tu cuerpo. Sé el latido del corazón. No seas el programa que no encuentra latido. Sé el latido de tu corazón. Y haz que el latido de tu corazón lleve a la neutralidad a tu mente, a tu cuerpo. Ahora, pídele al sol de esta galaxia, que se coloque frente a ti. Conecta tu cuerpo, conecta tu conciencia a la conciencia de este astro amoroso. Conéctate con el centro del sol. El centro del sol te va a llevar a la frecuencia cero y tu cabeza y cada espacio de tu cabeza activa la frecuencia cero. Tu médula espinal, cada espacio intervertebral y cada vértebra se conecta con el centro del sol y se coloca en la frecuencia cero. Tu glándula pineal se conecta con el centro del sol para liberar y desprogramar todo bloqueo, calcificación, memoria distorsionada, interferencia que limita su fusión y su función perfecta. Siente lo que sucede cuando conectas con el centro del sol. Tu atención está en tus vértebras, en tus espacios intervertebrales, en tu cerebro, en cada espacio de tu cerebro.
en tu glándula pineal que se conecta al centro del sol. Todo lo que te suceda, observa y agradece. Sigue conectando con el centro del sol. Lleva la frecuencia 0 a la piel del cuero cabelludo, como que observaras el centro del sol con tu cuero cabelludo. Lleva la frecuencia 0 a los huesos craneales, el frontal, parietales, temporales, occipital, esfenoides, como que observaras al centro del sol con cada espacio de tus huesos craneales. Observa lo que sucede. Conecta con tus meninges y llévalas a la frecuencia 0, a la dura madre, aracnoides, pía madre. Están conectando con el centro del sol. Observa cómo cuando comandas, cada parte de ti, de tu cerebro, es vista, es conectada. No necesitas saber dónde está. En el comando, esos espacios se conectan con el centro del sol y son llevados al potencial de la frecuencia 0. Conecta con tu corteza cerebral. Llévalo al potencial de la frecuencia 0 cuando conectas al centro del sol. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el tálamo y el epitálamo. Coloca en la frecuencia 0 cuando observas al centro del sol al líquido cefalorraquídeo. Observa qué pasa cuando te pido que conectes con el núcleo exacto de tu glándula pineal en dirección al centro del sol y le pides que se coloque en el potencial de la frecuencia 0. Y desde ese espacio vas a observar cómo el centro del sol y su tecnología acelera el proceso de disolver depósitos minerales, limpiando canales, libera memorias antiguas y restaura la pureza de la estructura de tu glándula pineal. Sigue conectando con el centro del sol. Ahora vas a observar que desde el centro del sol viene la esencia infinita que como un programa reinicia en unidad y en conexión llamada fuerza universal vital a aquello que formó el sol y que formó tu glándula pineal, y que la información está siendo conectada con tu glándula pineal desde el centro de tu cerebro al centro del sol de esta galaxia. Pídele a la glándula pineal que active la antena que se conecta hacia el centro del sol. Observa lo que sucede. Y solicita que el sol
abra la puerta para llevarte a una conexión por medio de la antena de la glándula pineal al sol central. Haz que tu glándula pineal se conecte con el centro del sol central, en donde está el origen del uno y la ciencia del potencial uno. Observa lo que sucede. Haz que la luz y la fuerza universal vital que viene desde el centro del sol central viaje por la antena de la glándula pineal y active el movimiento en la ciencia de la inocencia y del inocente que conecta y observa más allá de lo que conecta y observa en este espacio. Una frecuencia de luz se activa desde el centro de tu glándula pineal y te muestra la geometría que hay ahí dentro. Las partículas que se iluminan con el potencial de las partículas doradas que llegan a esas partículas que existen en tu glándula pineal. Estas salen de la glándula y se colocan en diferentes espacios de tu cráneo y te hacen ver el cristal vivo que existe dentro de tu cerebro y la información dentro de ese cristal. Ahora di mentalmente, activo el potencial infinito entrelazando la información que viene desde el sol central a mi glándula pineal, que viene de la inteligencia del Creador. Observa cómo el sol de esta galaxia se coloca sobre tu cabeza. Y ese núcleo radiante está bañando de nanotecnología hacia tu glándula pineal, enviando impulsos de luz. Una luz dorada que viene del sol central y luz de varios colores de este sol que penetra hacia la bóveda craneal hasta alcanzar y permear tu glándula pineal. Ama lo que sucede. Observa y siente lo que pasa en tus espacios intervertebrales y en cada vértebra. Ama el hilo infinito que se desprende desde el centro de la glándula pineal y baja por el centro de tu cerebro. Siente ese flujo descender por tu sistema nervioso central, por los pares de nervios craneales, hacia tu médula espinal. Siente cómo se activa tu hipófisis, tu hipotálamo, tu tiroides, tus paratiroides. Siente el movimiento que se provoca como un espiral danzante de ese hilo que viene de la glándula pineal hasta llegar a tus órganos sexuales. Siente cómo se prende la luz de tu timo, de tus suprarrenales, de tus ovarios o de tus testículos. El flujo de luz y de energía despierta el potencial de todas las glándulas, emitiendo frecuencias desde abajo hacia arriba, desde arriba
hacia abajo de tu conciencia humana. Observa con el potencial que existe en este momento al sol central, al hilo conductor, a esa antena que nació de tu glándula pineal que te conecta con el centro del sol central, con el espacio del centro del sol de esta galaxia, y el hilo que conecta y reconecta tu potencial humano desde la columna y el resto de glándulas. Siente cómo se activa un potencial molecular en cada espacio de tus células. Siente el movimiento giratorio de ese cristal biológico que está en el centro de tu cerebro, formando geometría en los pinealocitos que se producen en ese espacio, la melatonina, la serotonina, los astrocitos, las células gliales, protegiendo y nutriendo microvasos, llevando oxígeno y limpiando toxinas. Estás teniendo un potencial de limpieza y un potencial de reinicio. Estás conectándote con todo dentro de ti y todo fuera de ti en esta galaxia y más allá de esta galaxia. Te conviertes en un cono conectado al sol central, al punto de origen, en donde lo que se expande como una media luna de ese cono, eres tú, la luz potencial iluminando varios espacios de este planeta. Eres el potencial que ilumina a otros seres. Eres el potencial que despierta la melatonina, que borra el envejecimiento y que activa el rejuvenecimiento de las células por medio de ti hacia otros. Eres el potencial que ilumina desde tus neuronas a las neuronas de otros. Eres la claridad mental, el potencial divino que transfieres la información a otros. Eres el resultado que ha regulado el funcionamiento de la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, el timo, las suprarrenales, el páncreas y las gónadas, de miles de colores y potenciales de partículas y de químicos en armonía. Eres la sinergia glandular, eres la red de luz. Cada molécula liberada desde tu pineal viaja a todas las glándulas hermanas como un tejido amoroso y armonioso, frecuencial, que comparte hacia otros. Observa los filamentos luminosos que se extienden de ti hacia los demás. Observa lo que has transformado en tus órganos sexuales, en tus ovarios o en tus testículos. Observa lo que se emana desde ahí. Observa lo que se emana desde tu páncreas, desde tus suprarrenales, desde tu timo, desde las tiroides y las paratiroides, desde la hipófisis hacia el hipotálamo y de ahí hacia la glándula.
ascendente y descendente en tu conciencia. Vuelve a sentir con tus manos, desde el ombligo y el centro de tu pecho, la frecuencia que existe en ti. Pídele a tu antena que se desconecte del sol central y que regrese al centro de tu glándula pineal. Y pídele a la antena que está conectado con las otras glándulas que se mantenga conectada para vivir y experimentar en armonía, desde la profunda prosperidad que existe en ti. Vuelve a conectar con tu respiración. Vuelve a observar el sol de esta galaxia. Conéctate con tu lóbulo frontal al centro del sol. Y en el centro del sol hay un mensaje para ti que es llevado al centro de tu glándula pineal y desde ahí hacia tu corazón. Empieza a sentir tu cuerpo y activar su movimiento. Mueve tus hombros, tus rodillas, tus tobillos, tus muñecas. Estira tus brazos. Retírate el vendaje de tus ojos. No abras los ojos. Siente como la luz ingresa por tus párpados. Haz que la luz de tu glándula pineal permee a la luz que ingresa por tus párpados. Abre los ojos. Abre tu conciencia. Observa lo que se refleja externamente de ti. Te agradezco porque me has permitido acompañarte y espero que esta meditación la puedas repetir las veces que tú desees. Te abrazo con todo mi corazón y sé que hicimos algo por la humanidad. Muchas gracias.